Queremos darles de nueva cuenta las buenas tardes a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, agradeciendo el acompañamiento que realizan a las conferencias de prensa que se realizan aquí en el patio del Federalismo del Senado de la República. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia de prensa, la cual ha sido convocada por el grupo parlamentario del PRI en voz de la diputada federal Socorro Jasso, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, diputada. Gracias a todos los medios que nos hacen favor de acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de su coordinador Rubén Moreira Valdés, estamos recibiendo un pliego petitorio de los Campesinos Unidos del Estado de Sinaloa. Vienen a entregar al grupo parlamentario de su partido, el Revolucionario Institucional, 184 firmas de los municipios del estado de Sinaloa. Si me permiten, voy a presentar quien nos hace favor de acompañarnos esta tarde, el señor Baltasar Valdés, que es el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Asociación Civil. La licenciada Guadalupe Angulo, el señor Sergio Pablo Camacho Oporto, del estado de Sinaloa también, y los acompañan productores de diversos municipios de la entidad como Emma Espinosa Armenta, Amelia Alvarado de Mocorito, Martín Lim de Nobolato, Norma Alicia Velázquez del municipio nuevo de General Juan José Ríos, Jesús Fuentes Pozos de Mocorito, Gilberto Fuentes López y Alejandro Pantoja Quevedo de Guasave. Estos campesinos unidos agrupados de los municipios del estado de Sinaloa hacen entrega al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la siguiente petición que fue oportunamente entregada en la Secretaría de Gobernación a la maestra Rosa Isela Rodríguez, al doctor Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, y al ingeniero Julio Verdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Este escrito lo integraron el pasado día 21 de este mes en curso de julio. Y dice lo siguiente: las y los campesinos de Sinaloa, ante la difícil situación que atraviesa el campo y la falta de respuestas efectivas del gobierno federal, nos dirigimos a ustedes con profundo respeto, pero con firmeza y urgencia, para expresar nuestras demandas básicas y necesarias para seguir produciendo los alimentos que nuestro país requiere. Después de múltiples gestiones sin resultados concretos, hacemos entrega formal de este pliego petitorio en el cual se resumen las exigencias del campo sinaloense y nacional. Pliego petitorio. El punto 1, pago justo y sin condiciones. Cabe hacer mención que este pago justo sobre el maíz data desde el ciclo 2023-2024. Solicitamos el pago inmediato de 750 pesos por tonelada pendientes y que paralelamente se iniciarán los pagos de los 200 pesos por tonelada, sin condicionar uno al otro. Estos apoyos son urgentes para cubrir costos de producción y mantener la viabilidad de nuestros cultivos. Segundo, apoyo para el maíz del ciclo 24 y 25, que como ustedes saben llevamos a mitad del ciclo y ni siquiera el del ciclo pasado les ha sido cubierto. Tercero, conclusión de pagos del trigo 2024-2025. Exigimos que se concluyan de inmediato los pagos ya establecidos para la cosecha de trigo del ciclo 2024-2025. Los recursos y lineamientos ya fueron definidos, por lo que no hay justificación para más retrasos. Es indispensable cumplir
lo anunciado y lo comprometido, lo cual hasta el día de hoy no se ha hecho. Mesa de diálogo con el gobierno federal. Solicitamos la instalación inmediata de una mesa de diálogo entre el gobierno federal y representantes del sector agrícola con el objeto de revisar a fondo las políticas públicas del campo y diseñar soluciones reales que permitan una agricultura rentable, competitiva y digna. Conclusión, el campo está cansado de promesas incumplidas, apoyos a medio de demoras recurrentes, pero también es más unido que nunca. No solicitan ningún privilegio, exigen justicia y el respeto al trabajo que sustenta a nuestro país en alimentación y quedan pendientes de una respuesta pronta. Asimismo, a su vez, aparte de las firmas de 184 productores del campo del estado de Sinaloa, nos informan que en el transcurso de este día irán a hacer una entrega de una solicitud a la presidenta de la República, la licenciada, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para tal efecto. Me permito darle la palabra y que nos informe de este escrito y esta petición ampliamente que harán el día de hoy, para lo cual tiene la palabra el señor Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos. Por favor. Muchas gracias, diputada. El campo sinaloense le agradece su apoyo para poder estar en este atril donde podemos dirigirnos a la nación. Y desde luego que ustedes, los medios de comunicación, a quien también agradecemos profundamente por ser el canal de comunicación para tener el contacto que requieren los campesinos con el gobierno y con la misma sociedad. Antes de entrar en materia del documento que pretendemos entregar hoy mismo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quiero agregarle este documento que ha leído la diputada Socorro Jasso. Es una petición que hicimos en días pasados a través de manifestaciones y de protestas en el estado. Pudimos acceder al gobernador del mismo, de Sinaloa, para efecto de que se pudiera abrir la puerta en la Secretaría de Gobernación, donde mañana tenemos una reunión a las 10 de la mañana para discutir lo que en el documento que acaba de leer la diputada vamos a discutirlo y, por supuesto, buscamos conseguir las metas que traemos, que son los pagos retrasados a las cosechas de maíz del ciclo 23-24, y también vamos a solicitar apoyos para la producción de maíz de este ciclo, del actual 24-25. A su vez, vamos a exigir que se inicie el pago de los apoyos a los productores de trigo, que ya está autorizado. Hay un retraso muy significativo, son productores que cosecharon en mayo y que ya tienen todo el esquema y las reglas de operación para la entrega de estos recursos. Sin embargo, no hay respuesta de parte de SADER. Reclamamos desde esta tribuna al secretario de Agricultura, Julio Verdegué, su falta de atención al campo en Sinaloa y en todo el país. Nosotros, además de tener la representación de Campesinos Unidos de Sinaloa, conformamos un Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, integrado por organizaciones de 21 estados, que el año pasado estuvimos aquí, también reclamando prácticamente lo mismo, la falta de atención al campo. Me voy a permitir leer el documento porque queremos que se haga público, que la sociedad tenga conocimiento de lo que está pasando en Sinaloa y en todas las regiones productoras de grano del país, Sonora, Chihuahua,
Tamaulipas, donde tenemos ahorita detenido un compañero por protestar por la misma razón. Exigimos desde aquí se libere de manera inmediata el compañero Guillermo Aguilar, quien fue detenido por el solo hecho de protestar buscando mejores precios para la producción de sorgo en Tamaulipas. Esto lo vamos a hacer patente mañana en la misma Secretaría de Gobernación, porque en este momento, aunque goza de libertad, está condicionado, y eso me parece una injusticia de parte de la autoridad, que un campesino que protesta por mejorar las condiciones de vida de él, con su aporte a la sociedad en la producción de alimentos, pudo estar preso y en este momento está consignado para seguirle un proceso judicial. Por supuesto que los campesinos del país, en nombre del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, estamos en total desacuerdo y muy seguramente, si no se atiende esta situación del compañero Guillermo Aguilar, nos vamos a ir a las manifestaciones en todo el país. Me permito entonces leer el documento dirigido a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que giramos copia a Julio Verdegué, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, al licenciado Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Los campesinos de Sinaloa, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, nos dirigimos a usted con el sentimiento de la mayoría de los productores del país, quienes padecemos los mismos problemas existenciales, resultado de esquemas comerciales y políticas económicas que dejaron de considerar como estratégica la producción nacional de granos básicos. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, a mediados de los años 90 del siglo pasado, y su ratificación con la firma del TEMEC, las regiones graneras del país han venido sufriendo tropiezos, inmersas en un proceso constante de descapitalización de los productores, amenazando con el desplazamiento de la actividad, la pérdida del patrimonio y la consecuente profundización en la dependencia alimentaria. El saldo de estas políticas demuestran por sí mismos su inviabilidad. El crecimiento en la dependencia de las importaciones de granos alcanza cifras insospechadas. De haber sido una nación que logró niveles importantes de autosuficiencia en granos básicos como el trigo, maíz, sorgo y frijol, ahora ocupamos los primeros lugares dentro de las naciones importadoras, con registros escandalosos que están por alcanzar los 28 millones de toneladas de maíz para este año. Quienes diseñaron y le impusieron estas políticas al país esgrimieron el dogma monetarista de que resulta más barato importar los granos que producirlos en el país. Por ceguera o conveniencia nunca valoraron el costo país de estas políticas y la tremenda vulnerabilidad económica que representa para una nación importar el 50% de sus requerimientos de granos básicos. Ahora que se hace evidente el curso de desintegración del modelo neoliberal que ha regido la política económica, monetaria y comercial del mundo occidental y que su expresión en México es la virtual disolución del Tratado de Libre Comercio, queda claro que el país no debió ser un viajero incondicional de esas políticas. Enfrentamos una guerra comercial tipificada por la desorbitada política arancelaria del gobierno de Donald Trump. Y en ese escenario, nuestra principal fragilidad es la acentuada dependencia alimentaria de las importaciones de grano del mercado norteamericano. No es impensable que, como parte de esta guerra, el gobierno de Estados Unidos tome la decisión ejecutiva de reducir los volúmenes de exportaciones de granos a México. Se puede esperar cualquier cosa del gobierno de Donald Trump con tal de presionar al gobierno mexicano, y quienes pagan la consecuencia pues seremos los ciudadanos, quienes somos los consumidores. Este es el cuadro de gravedad en el que celebramos la reunión de los productores de Sinaloa con los representantes del gobierno federal el día de mañana. Señora Presidenta, agradecemos a su gobierno esta apertura
y hacemos la propuesta de que esta mesa sea el principio para el establecimiento de una comunicación permanente con los productores de todo el país, en donde podamos revisar los problemas emergentes relacionados con la falta de pagos compensatorios a los distintos cultivos, pero sobre todo en donde revisemos la forma y procedimientos requeridos para recuperar el concepto de agricultura nacional, que nos permita incorporar a las zonas de riego del país, ahora arrojadas a la mal llamada agricultura comercial, a las metas y necesidades del mercado interno, teniendo como eje una política universal de precio de garantía. Al recuperar a las zonas de riego del país para el fortalecimiento del mercado interno, tendríamos que pensar en la conveniencia de que los granos básicos, lo repito, esto es el trigo, maíz, frijol y sorgo principalmente, salgan del Tratado de Libre Comercio y que los precios de los mismos se definan en función de los costos nacionales de producción, evitando que sean impuestos por los mercados especulativos internacionales que concurren en la Bolsa de Granos de Chicago, lo cual debe incluir las regulaciones pertinentes en las importaciones que le den preferencia a la compra de la producción nacional de granos. Es momento de cerrar filas con las instituciones de la República y especialmente con la presidenta para darle un giro a la política económica que por más de 3 décadas abandonó el campo mexicano y con ello estar en condiciones de fortalecer nuestra soberanía y resistir el eventual chantaje de un embargo alimentario. Los campesinos de Sinaloa estamos comprometidos con la soberanía alimentaria de México. Muchas gracias. Muchas gracias, don Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. No sé si alguna pregunta haya para el señor. Sí, tenemos preguntas. En primera instancia, les pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Buenas tardes a todas, a todos. Don Baltasar, particularmente, digo, por supuesto entiendo el punto de los impagos principalmente. Sin embargo, particularmente en Sinaloa, pues el tema es ineludible, el tema violencia. ¿Cómo les ha afectado en ese aspecto, particularmente para garantizar la seguridad alimentaria, no solo de Sinaloa, sino del resto del país a quienes ustedes les surten? Sí, creo que es un tema muy sensible, conocido a nivel nacional e internacional. Sinaloa está pasando por una crisis de seguridad. Desafortunadamente, pues el gobierno actual no ha podido controlar este problema y por supuesto que sí nos afecta. Tenemos cobros de piso, aunque no se reconozca por parte del gobierno. Tenemos extorsión, tenemos secuestros y tenemos muchos asesinatos de compañeros productores cuando van a la labor. Lo que aparece en la prensa es prácticamente muy poco comparado con la realidad de Sinaloa en el tema de seguridad. Perdón, ¿no ha podido el gobierno o no ha querido? Bueno, no puedo yo, no tengo los elementos suficientes como para calificar cuál es la razón. Sin embargo, la realidad nos dice que no ha podido porque a pesar de que ha acumulado mucha fuerza policial y estratégica para el combate, porque vemos muchos policías y muchos militares en Sinaloa, pues sigue siendo una zona de guerra, donde diariamente aparecen por decenas los muertos y que algunas veces ni se reportan. Ahora, en este sentido, pues aquí en el centro del país vemos como muy lejano Sinaloa, ¿no? Y particularmente el tema Sinaloa. Sin embargo, ¿cómo hacerle entender a la gente aquí afuera que lo que ocurre en Sinaloa va a impactar en sus mesas, en sus alacenas, en fin? Es muy simple. Lo hemos dicho en otras ocasiones y en otros foros. Sinaloa, como lo manifiestan las estadísticas oficiales, principal productor en otros tiempos de maíz. En este tiempo, desafortunadamente, se nos suma un problema climático, la falta de agua, nos repercutió en una baja muy drástica en la producción de maíz de este ciclo, que apenas alcanzamos el 25%, que comparado con hace 3 años que tuvimos una producción récord de 6 millones de toneladas de maíz, hoy apenas iremos a alcanzar 1,5 millones. Lo manifestamos, lo vamos a manifestar en la mesa de gobernación el día de mañana.
si la agricultura nacional, especialmente en Sinaloa, por ser el mayor productor de maíz, que no en menoscabo del estado de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, que también producen maíz en menor escala, pero son estados importantes, difícilmente se va a poder controlar el precio de la tortilla, por poner un ejemplo. Sabemos que el maíz es insumo principal, no nomás para tortilla. En la mesa seguramente hay más de 3, 4 productos cuando estamos alimentándonos. Cuando lleguemos al punto donde Sinaloa y el resto de los estados no produzcan maíz para tener asegurado el consumo de la población de México, muy seguramente sentiremos en el precio de la tortilla y los otros alimentos incrementos muy considerables. Hay algunos estudios que indican que cuando México termine por importar el 90% de la producción, el kilo de tortilla pudiera rondar los 100 pesos. Es escandaloso, porque sabemos que ninguna mesa de los ciudadanos de este país se sientan a comer sin tortillas. Principalmente por ahí. Sin embargo, existen los otros granos también importantes para la base alimenticia de nosotros los mexicanos, como es el trigo, y como es el sorgo, y como es el frijol. Alguien nos ha cuestionado que si por qué el sorgo, si es un grano para darle de comer a los animales. Pues es muy sencillo. Los animales representan para la dieta de los mexicanos carne, leche, huevos, queso, etcétera. Por eso consideramos que el grano de sorgo también es un grano básico en la dieta de los mexicanos. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. No, perdón, disculpe. Bueno, sí, ya. Es que, sí, aquí va. Pues consultar justamente ese tema. El año pasado en la Secretaría de Gobernación pues había productores que estaban en la reunión con la secretaria. Este año todo parece indicar que se va a dar lo mismo por lo que ustedes están mencionando del tema de los precios, pero también estamos a 48 horas de que se cumpla un plazo que fijó el presidente Donald Trump en el tema de los aranceles. Todo parece indicar que la negociación se va a adelantar a octubre de lo que es el TEMEC. Ustedes mencionan el tema de sacar los productos agropecuarios de la bolsa o de la panza, como se dice por ahí, del TEMEC. Es de inicio, ¿cuál sería la estrategia para esto? Porque finalmente los productos agrícolas están más que puestos en la mesa de las negociaciones. Desgraciadamente, pues es el campo el que siempre pierde, pero es preguntarle cómo está la estrategia por parte de los productores que están inconformes justamente con esta inclusión de los granos y especialmente de los productos agropecuarios en la panza del TEMEC. Y dos, si contemplan iniciar protestas derivado de que pues todo parece indicar que se va a mantener lo que está en una línea, por favor. Muy bien, creo haber entendido la pregunta, me pareció un poco larga, pero intentaré contestarle. El problema de la producción nacional de maíz blanco es que se cotiza en una bolsa internacional como la Bolsa de Chicago, lo dije en el documento, y su precio es fijado en razón de un maíz diferente, de menor calidad y para diferente destino de consumo. A nosotros, el Tratado de Libre Comercio nos ha obligado a vender nuestro maíz blanco de primerísima calidad, mucho más nutritivo que los maíces amarillos que importan de Estados Unidos porque son para consumo animal, que sí hay una necesidad de importar maíz amarillo. Lo que necesitamos es que el gobierno establezca normas claras que circunscriba el consumo del maíz blanco solo para el consumo humano, que haya una normatividad que prohíba el consumo de maíz blanco no transgénico, porque el maíz blanco que importan de Estados Unidos, que también se está dando, es transgénico. Ya hubo una controversia ahí a nivel de país. Y la otra, que se marque el maíz amarillo, porque es de consumo animal, que se importe quebrado,
porque a los animales se le da quebrado. Con esas dos condiciones es muy posible que tengamos el control del precio en el mercado nacional. Y les explico, hace 2 años pudimos vender libremente el maíz a 7,000 pesos la tonelada. Hoy nos lo quieren pagar a 4,200. Y nosotros decimos, no hay razón para que el maíz baje de 7,000 pesos, porque en el momento que subió la tortilla también subió a 27 pesos. Y en este momento que, claro, los grandes industriales como Maseca y Minsa, que son los grandes negocios de la producción de maíz, están, por supuesto, siendo beneficiados al bajar el precio del grano y mantener el precio de la tortilla, que al consumidor no le beneficia el hecho de que el maíz baje. Creemos que ahí es donde el gobierno debe establecer también condiciones para que en la cadena de suministros sea más equitativo el valor de esa producción. Finalmente, les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Muy bien. Buenas tardes, don Baltasar. Buenas Buenas tardes a todos. Mi pregunta es en el sentido de, ¿cuánto les deben desde 2023? 23, ¿verdad? Sí. Desde 2023. Y si ha sido acumulativa esa deuda con los siguientes años, ¿cuál sería el total de la deuda que tiene el gobierno con los productores en Sinaloa? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, ¿creen que habrá respuesta de la presidenta cuando ha sido totalmente apático el secretario de Agricultura? Esas serían mis 2 preguntas. Muy bien. A ver si no se me escapa. Yo creo que el país necesita una respuesta y la presidenta está obligada por su mandato a resolver un problema que se llama autosuficiencia alimentaria, lo cual implica una situación de seguridad nacional. El país no puede estar expuesto a los vaivenes de la geopolítica y de los conflictos internacionales, y que en un momento dado no pueda tener los granos, en este caso, para poder alimentar a la población. Yo creo que la presidenta debe valorar esa posibilidad que no se ve muy lejana. Recordemos que el presidente Donald Trump ya nos ha impuesto aranceles o nos amenaza con imponer aranceles. Del otro lado de la frontera en este momento están protegiendo a los productores de tomate, que también en tomate Sinaloa es importante productor. Establecen un arancel, lo cual nos hace salir de la competencia con la producción americana. Pues eso mismo tiene que hacer la presidenta. Tiene que buscar la manera de que la producción nacional se venda en primer lugar y desde luego con precios rentables, que ese es el problema que tenemos en todos los productos del campo. Ahorita no hay un cultivo que sea rentable. Hemos hecho frente ya durante 3 años, hemos venido desgastándonos y perdiendo los patrimonios, los productores, con el afán de esperar, y por supuesto, porque es nuestra vocación producir alimentos, de esperar a que surja esta política que nosotros vamos a pedir el día de mañana, que se proteja al mercado interno de buenos productos, de maíz blanco, no transgénico, y que se proteja a los productores con precios suficientes para poder ser rentables y seguir produciendo alimentos. En el caso del tema del secretario de Agricultura, desafortunadamente sinaloense y sin conciencia, quiero decirles, ya hay voces que en el sector agrícola en Sinaloa que pugna porque tiene que renunciar, porque no ha podido o no ha querido, o tiene indicaciones o trabaja para intereses contrarios a México y al campo. Se está viendo esa posibilidad, solicitarle a la presidenta que renuncie
el doctor Julio Verdegué de la Secretaría de Agricultura, porque no lo vemos en Sinaloa, no lo vemos resolviendo los problemas del campo. ¿Mande? El monto. Los montos que sí. tienen y si ha sido acumulativo. Mire, o nada más les deben ese año. Los montos, tengo que referirme a cómo está estructurado los programas que no se han cumplido de apoyo a la producción de maíz. Año 2024-2025, recordemos que en Sinaloa los ciclos agrícolas empiezan en octubre y terminan en junio, julio más o menos para el maíz, por eso hablamos de 2 años diferentes. De esa cosecha, el gobierno hizo compromiso de entregar por la caída en el precio, en ese ciclo del precio del maíz, hizo el compromiso de entregar 750 pesos por tonelada para compensar la caída del precio. Y a su vez también hizo compromisos para comprar un esquema de seguro en la misma bolsa de granos que se llama coberturas, que es una especie de una póliza, un seguro, donde el productor aporta un pago y ese seguro lo protege de que el precio no caiga en digamos, en una cantidad pactada. Esos 2 apoyos diferentes, del primero hay en este momento un pendiente de 42 millones de pesos, ya no es mucho. Creo que es el 2% de los productores a los que se les debe, alrededor de 300 productores, pero en el pago de los 200 pesos en apoyo a la cobertura hacen falta 23,000 productores. Estamos hablando cerca de 400 millones de pesos. Los apoyos que no se entregan en su año se pierden. Hay productores que no han recibido el apoyo porque cierran la ventanilla y sencillamente se acaba el programa, se pague o no se pague a todos los productores. Eso es algo que también vamos a poner en la mesa de discusión el día de mañana. Ya por último, con su experiencia en los años en el campo, ¿cuándo calcula usted que se empezó a perder la autosuficiencia alimentaria en México? ¿En qué año? O sea, según su experiencia. Sí. Hasta antes del 2018 había esquemas claros, había fijado, digamos, apoyos previos al inicio de los ciclos. Nosotros los productores podíamos hacer cálculos de tal manera de decidir tal o cual cultivo es rentable para mi región, para mi zona, mis condiciones propias de cada zona del estado y del país. Había financiamiento de la banca de desarrollo que desapareció, desafortunadamente, sin ninguna explicación, cuando el ciclo 2023-2024 anuncian casi a finales de diciembre que desaparece la financiera rural, cuando todo el mundo habíamos hecho los trámites para los créditos de ese ciclo, pues la verdad fue un golpe muy duro a la producción. A partir del 2018, cuando inicia el presidente López Obrador, empiezan a desaparecer todos los esquemas de apoyo y todos los fondos de protección que tenía el campo. A partir del 18 puedo decir que empezó la debacle para la agricultura nacional. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Pues muchas gracias a todos ustedes, pasen buena tarde y el compromiso del Partido Revolucionario Institucional es seguir pendiente de los resultados de las reuniones que próximamente tendrán y de la copia en qué condiciones se las recibe. Muchas gracias a ustedes, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y comentarles a nuestras amigas y amigos de los medios que por favor permanezcan en sus lugares.